A estas distancias entre el dato observado y el dato predicho por el modelo se lo conoce en general como residuo, porque es como lo que deja sin explicar el modelo, claramente, y manifiesta algo que esta observación, por ejemplo, esta observación tiene y no está explicado por la superficie ni el fondo en este conjunto de datos. Y uno podría pensar, por ejemplo, que quizá el precio observado es mayor que el predicho en este caso porque la ubicación de esta propiedad o el estado de la vivienda es muchísimo mejor que el promedio y por eso tiene un valor más alto que el que predice. Y quizá uno podría pensar que al revés, cuando uno tiene un observado que es menor que el predicho, quizá debido a esto que tiene un mal estado de conservación o hay alguna otra variable que explica y tira para abajo el precio real y por eso el modelo, por ejemplo en este caso, la sobreestima. Este tipo de análisis de los residuos y de qué tan bien le pega a los valores observados plantea quizá una de las preguntas más importantes del modelado de datos, que es una vez que yo tengo un modelo en representación con la evaluación que elegí y una vez que lo optimicé, lo entrené, lo estimé al modelo, es la pregunta del $1.000.000, que es la primera pregunta del $1.000.000 de las que vamos a ver, que es la pregunta de cuán bueno es el ajuste del modelo a los datos y cómo respondo a esto. Y bueno, con esta idea de los residuos parece natural que una forma de responder entendible cuán bueno es el ajuste calcule las distancias, el módulo entre el precio observado y el precio predicho por el modelo y promedie todas estas distancias. A esta noción se la llama MAE, Mean Absolute Error, porque es exactamente el error absoluto promedio, que en este caso, por ejemplo, son $67.757. Y esto es interpretable porque me dice que en promedio le estoy errando a la evaluación de las propiedades en un poquito más de $60.000. Pero claro, puede no ser muy indicativo si no tengo muy en cuenta cuánto vale una propiedad o cuánto es el rango de variabilidad de la propiedad. Entonces muchas veces a esta métrica se la suele relacionar con el valor de la variable promedio y llegamos a algo que se llama PMAE, que es el Proportional Mean Absolute Error, que básicamente es el MAE, pero dividido por el valor promedio de la propiedad o de la target. Y en este caso el valor promedio es algo así como casi $48.000, lo cual convierte este número en algo más interpretable, porque entonces esto me está diciendo que estamos pifiándole al valor de la propiedad en un poquito más que un 17%. Pero cuidado, ¿estará bien este procedimiento de agarrar y medir el error del modelo? Medirlo con los mismos datos con los cuales yo entrené el modelo y dejé que el modelo se ajuste a esos datos. A ver, llevémoslo a una situación extrema. Pensemos por un segundo ahora que de estos 68 datos nos quedamos con 3. Elijan al azar 3 pelotitas, cualquiera. ¿Sí? Quieren agarrar esta que está acá, esta que está acá y esta que está acá. Y ahora ajustemos de nuevo el modelo, que en el fondo es un plano, a estas 3 observaciones. Rápidamente se darán cuenta que el plano que optimiza el ajuste va a ser un plano que va a pasar perfectamente por estas 3 pelotitas, dejando 3 residuos iguales a 0 y por ende dejando un valor de MAE y también por supuesto de PMAE igual a 0. Pero vamos, nadie creerá que si alguien viene con una nueva casa que no está entre esas 3 en Boedo y me dice, che, predecime el valor de la propiedad, que le vamos a pegar perfectamente al valor de esa propiedad. Acá hay un problema. Esto nos está marcando que la flexibilidad de ajuste que tiene un modelo, que esa flexibilidad es usada para los datos cuando lo entreno al modelo, no es una buena idea usar esos mismos datos para entrenar, para medir cuán bueno es el ajuste, porque seguramente que en este intentar del plano ajustarse a los datos, se dejó arrastrar un poquito más por lo que vio, y eso no quiere decir que cuando venga algo nuevo que no observó, el plano o el modelo en general lo pueda predecir de la misma manera. Entonces, primero empecemos por mencionar que esta idea de medir los errores con los mismos datos con los cuales entrené el modelo se lo llama medición de error ingenuo, porque hay cierta ingenuidad en pensar que el error observado, ajustando los coeficientes, los parámetros del modelo con esos datos, visto de esos datos, tiene el error que tiene va a ser el error que va a producir una nueva observación. Entonces, si el problema está en que el modelo puede haberse sobreajustado a los datos
y no necesariamente predecir el comportamiento de una nueva observación, hay que tratar de recrear esta situación de ajustar el modelo a ciertos datos, pero medir el error en datos que no fueron tenidos en cuenta en el momento de ajustar el modelo. Y esto da una idea de una metodología muy usual y muy sencilla que se llama Leave One Out Cross Validation, que sería algo así como validación cruzada dejando uno afuera. Y consiste en lo siguiente. Vamos a imaginar un poquito por un segundo el grafiquito. Agarremos una observación, la primera de todas. Pensemos que la primera observación de todas con su ID es esta que está acá. Y la idea es sacar esta observación. Entonces quedarnos con 67 observaciones. Sacarla afuera, de ahí lo de leave one out, sacarla afuera. Entrenar con las 67 que quedaron en el plano, que no va a ser exactamente igual a este. El plano va a cambiar un cachito, porque vamos a haber sacado una observación y seguramente que algo influyó en esa observación. Y con este nuevo modelo, entrenado con 67 observaciones, ahora sí ver a esa que dejé afuera cuánto le erra. Y calcular el error para esa observación y guardarlo. Hacer lo mismo con la segunda observación, supóngase que fuera esta. Sacarla, entrenar el modelo con las 67 que quedaron adentro. Cuando tengo el modelo entrenado, ver cuánto le erra a esa observación que dejé afuera, calcular el error y guardarlo. Y es el segundo error que tenemos guardado. Hacer eso con las 68 observaciones. Y eso me va a generar 68 mediciones de error. Y en cada una de esas 68 mediciones de error voy a haber tenido el cuidado de no haber medido el error, no haber entrenado el modelo con mi observación con la cual estoy midiendo el error. Entonces vamos a tener 68 mediciones de error. Y esas 68 mediciones de error las voy a poder promediar. Y ese error promedio se lo llama error de validación cruzada, leave one out cross validation. Y es en general lo que conviene hacer. Y fíjense lo siguiente. Si yo ahora mido el MAE y el PMAE por validación cruzada, ahora el error, en vez de darme como me dio antes, en vez de darme 60.757, ahora el error me da 64.000. El error me da más grande. Y de hecho, en términos relativos, en vez de darme 17%, me da 18%, casi un 1% más. ¿Por qué ocurre esto? Porque claramente esta lógica de haber sacado una observación, haber entrenado el plano, el modelo, sin esa observación, seguramente que esa observación no tuvo la chance de empujar un poquito el plano más cerca de ella, y eso le va a generar un aumento del residuo de esa observación, que en promedio alguna le podrá beneficiar, pero en general les va a aumentar el error. Pero lo importante es que ahora este error es más creíble que el error ingenuo. ¿Este es el único mecanismo para medir de una manera más confiable el error? No, en absoluto. Porque es fácil ver que una vez que a uno se le ocurre si yo saco una observación y entreno con 67, quizás sea mejor sacar más observaciones. Porque bueno, habría que ver, quizá el hecho de medir el error, medir de a uno el error, en cada una de esas 68 veces, me produce una estimación que no es la mejor de todas. Quizá convenga sacar, en vez de uno, sacar 5 observaciones, entrenar con 63 y promediar, no mirar el error de una que dejé afuera, sino promediar el error de 5 que dejé afuera. ¿Y por qué? Porque el promedio de 5 seguramente que es mejor que el promedio de 1. Pero con esa lógica, entonces, ¿por qué no saco, en vez de 5, por qué no saco 10 o saco 20? Y ahí uno se pregunta, ¿qué será mejor? ¿Sacar 1, 5, 10, 20? Bueno, ahí tuve una discusión con respecto al tema. Lo importante es tener cuidado de no medir el error con las mismas observaciones que entrené en el modelo. Después, el óptimo, bueno, no es en general leave one out cross validation. El óptimo está en algún otro lado, pero no hay un óptimo que sea uniforme y no es cierto para todos los modelos y para todos los casos. En algún momento discutiremos cuál es la estrategia óptima de cuántos dejar afuera y cuántos dejar adentro para entrenar. Pero empecemos con esta idea de por lo menos saber que tenemos que tener este cuidado y percatarnos que en realidad cuando medamos el error no ingenuo, en general vamos a ver un error distinto, fíjense, 64.000, que es bastante distinto al 60.000 que obtenemos de manera ingenua.